porque es tan grande, porque es tan grande, porque es tan grande. Enseñamos simplemente a través de nuestro testimonio qué ha sido la experiencia que hemos tenido con Dios. No importa realmente si eres cristiano, si te edificas en tu culto o si vas a la iglesia católica, en fin, a nosotros no nos interesa. Tampoco reemplazamos tu religión, la religión que profesas no la reemplazamos, pero sí le va a quedar muy difícil a quien no reconozca a Jesús como nuestro Salvador, quien no crea en el Dios en el que le vamos a hablar aquí, sí le va a quedar muy difícil entender qué es lo que nosotros acá queremos comunicar. Básicamente somos un grupo que queremos a través de nuestro testimonio, de lo que hemos vivido con Dios, enseñarles cómo tener una relación sencilla con Dios. Básicamente es eso. Hoy le damos la bienvenida a Steffi, que se va a encargar pues de darnos la charla de los roles de la familia o el hogar. Perfecto. Y vamos a hacer una oración para comenzar. Perfecto. Sí. Bueno, buenas noches, como me presentó Andrés, soy Stephanie Garcés, bueno, Steffi, todos me dicen Steffi, me pueden decir Steffi. Y bueno, vamos a empezar con una oración, nos disponemos para orar. Padre Santo, gracias por tenernos aquí reunidos, gracias Señor porque esta charla y las personas que están aquí presentes son con un propósito, tú no haces nada por casualidad Señor. Te pido Padre Santo que a través de tu Espíritu seas guiando mis palabras. Te pido Señor también que abras los oídos espirituales de los corazones de todas las personas que están aquí sentadas y que tú seas hablándole a cada uno de ellos lo que necesitan escuchar de tu parte, no de mi parte. Yo solamente soy un instrumento. Te entregamos Señor este espacio, te pido que bendigas a todas las personas aquí presentes y a todas sus familias representadas. De nuevo, Señor, que seas tú hablando a través de mí, que sea tu Espíritu Santo guiando mis palabras. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la charla que corresponde hoy es los roles en el hogar. Pues una salvedad. Yo todavía no tengo como un hogar conformado desde que, pues, o sea, un esposo, hijos, no, todavía no. Yo soy hija, vivo con mi mamá, mis papás son divorciados, pero Dios en su infinita creatividad lo pone a uno a dictar charlas que uno piensa como de pronto, yo por qué, pero tiene todo el sentido del universo, particularmente por algo que me pasó este año. Entonces, bueno. En primera instancia va a ser como muy teórico y después desde la Biblia y después sí les voy a contar un testimonio desde mi rol en la familia. Pero para comenzar quiero hacerles una pregunta muy fácil. ¿Cómo se constituye una familia? Gracias María. ¿Alguno tiene alguna otra opción? Bueno. En la actualidad uno ve familias constituidas de muchas formas distintas, ¿cierto? Por ejemplo, yo crecí en una familia donde era mi abuela, mi mamá, muchos tíos, muchos primos, y mis papás se separaron cuando yo tenía 2 años, entonces pues no crecí con mi papá. Pero, como ya dijeron por allá atrás, de acuerdo con la palabra, una familia se constituye en primera instancia por un hombre y una mujer. Entonces, pues como todo lo que hablamos acá es basado en la palabra de Dios, les voy a leer Efesios 5, 22 al 33. Aquí en esta parte de la Biblia, pues explican como esa primera composición familiar. Entonces, dice, Efesios 5, 22, empiezo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos, en todo. Maridos,
amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Bueno, entonces como la charla es sobre los roles en el hogar o en la familia, ya tenemos claro que una familia en primera instancia está constituida por un hombre y una mujer que se comprometen delante de Dios a entregarse sus vidas y acompañarse durante todas sus vidas en el sacramento del matrimonio para los católicos, y teniendo como cimiento fundamental a Dios. De hecho, hay un versículo muy lindo que es que la cuerda de 3 lazos no se rompe fácilmente, y es un versículo muy diciente en cuanto a esa primera constitución de la familia, pues el esposo, la esposa y Dios, o Dios, el esposo y la esposa, ¿cierto? Y entonces ahí encontramos esos primeros roles. ¿Cuáles roles? Pues el hombre entra a tener un rol de esposo, ¿cierto? Y la mujer entra a tener un rol de esposa en esa primer constitución de la familia. Entonces, pues en la lectura creo que es bastante repetitivo la función, como una de las funciones principales en cada uno de los roles. Entonces, ¿qué le decía a los esposos? ¿Qué deben hacer los esposos? Amar a sus esposas. Y lo dice como 3 o 4 veces. ¿Y qué nos dice a las esposas o a quienes vamos a ser esposas? Respetar a su marido. Que respetemos al marido, ¿cierto? Entonces, bueno, en primera instancia, como explicarles esos primeros roles. Yo hace bastante tiempo tuve la oportunidad de ir a un retiro pues del grupo, bueno, era como un día, y era sobre la mujer y sobre el hombre, y éramos separados, y nos explicaron algo muy bonito, y era que el hombre es muy racional, y en ese sentido, la forma como la mujer le expresa amor es respetando esa característica principal de él. O sea, si el hombre es la razón, lo explicaban de esta manera, el hombre es como la razón o el cerebro en el cuerpo de esta iglesia doméstica, que es un matrimonio, y que la mujer era el corazón. Entonces es muy lindo porque Dios pues sabe cuál es el diseño de cada uno de nosotros, sabe que si las mujeres somos corazón, lo que necesitamos para ser alimentadas en nuestro amor y en nuestro sustento como esposas es sentirnos amadas, queridas, cuidadas, y por el lado del hombre, pues que nosotras los respetemos, les consultemos, nos sometamos, y cuando Dios en la palabra habla de sometimiento, no es agachar la cabeza, sino como consultar, porque Dios define al esposo como sacerdote del hogar. Y en ese sentido, pues quien está como en dirección y con comunicación directa con Dios es el esposo, ¿cierto? Así lo define Dios. Entonces, en el matrimonio y en esta primera etapa de la familia. Entonces,
es como eso, como respetar ese orden. Alguna vez una amiguita que también viene al grupo contó parte de su testimonio en un vacacional. Ella estaba muy próxima a casarse y estaba un poquito angustiada con su decisión porque su esposo no es creyente. Bueno, ¿quién iba a ser su esposo? Porque lo que pasó fue que la boda a un mes de ser la fecha se canceló porque Dios le habló muy fuerte a su corazón a través de como una especie de imagen y le mostró que si ella se casaba con esta persona, que era muy buena persona porque yo lo conocí, pero que no era una persona creyente, era como si se montaran a copilotear un avión cuyo piloto, es decir, el esposo, no tenía comunicación con la torre de control. ¿Y qué pasa con un avión que no tiene comunicación con la torre de control? Pues facilito se estrella, ¿cierto? Y pues después de eso, y pues obviamente con mucha tristeza porque no era como el novio de hace 3 meses, era el novio casi que de toda la carrera, cancelaron la boda y a puertas de la boda. Y ahora ella da muchas gracias por eso. Y además Dios habló muy contundentemente en su vida. Entonces, bueno, eso como en ese primer momento. Ahora bien, Dios, pero entonces tenemos estas familias constituidas por esposos y esposas, ¿cierto? Y pues Dios como ese tercer elemento, esa tercer cuerda. Dios decide también en su bondad y en su amor y en el proyecto que había diseñado para nosotros, bendecir a las familias con hijos, ¿cierto? Entonces se presentan unos nuevos roles en la familia. Entonces ya habíamos dicho que cuando se unen estas personas en matrimonio, el hombre adquiere un rol de esposo y la mujer un rol de esposa, ¿cierto? Y ya hablamos de la función como principal de cada uno de ellos. Después, cuando vienen los hijos, ¿qué pasa? Pues se adquieren como unos nuevos roles, ¿cierto? Entonces, el hombre, que es esposo, ahora también pasa a ser padre. La mujer, que es esposa, ahora también es madre. Algo que Dios me hablaba al corazón muy fuerte era que uno no pierde la calidad de su rol anterior. De hecho, ese rol sigue siendo muy importante, porque muchas veces pasa que llegan los hijos y se nos olvida ese primer rol, el rol de esposo y esposo, ¿cierto? Hay que seguir teniendo presente que ese fue el primer rol que recibimos al conformar una familia y que además vamos a tener otras funciones o otros compromisos para con los hijos, ¿cierto? Cuando nos convertimos en padres. También les voy a contar de forma muy general como esas funciones de cada uno de los roles nuevos que estamos adicionando a la familia, que es papá, mamá e hijos, pero finalmente me voy a centrar, o la charla va a estar centrada en el rol en el que yo actualmente estoy viviendo, que es el rol de hija. Listo, yo todavía, como les dije al principio, no soy esposa y pues menos soy mamá, entonces ya como que el resto de la charla va a estar como enfocado en ese rol. Listo. Bueno, entonces, estos nuevos roles, tenemos al papá y a la mamá. En el Antiguo Testamento hacen es recurrente encontrar que una de las funciones del rol de papá o del padre dentro de una familia es instruir a sus hijos en la ley. Y es recurrente durante todo el Antiguo Testamento. Y todavía en el Nuevo Testamento se repite. Entonces, una de las funciones del rol del papá es eso: instruir a sus hijos
en la ley o en los caminos de Dios. Entendemos que todo esto que estoy conversando es cuando tenemos una familia constituida en Cristo, ¿cierto? Ahora bien, también dice en la palabra, esto es en Tito, les digo que esto sí no me lo sé de memoria, 2-4, que una de las funciones principales de la madre es también amar a sus hijos y pues obviamente también a sus esposos. Finalmente, en una familia, un esposo y una esposa se constituyen en una sola carne y bueno, cuando son padres adquieren como funciones compartidas con respecto a sus hijos. Entonces tenemos otras funciones más. Entonces digamos en Proverbios 22:6 dice que ambos padres se deben encargar de instruir al niño en su camino, que deben cuidarlo. En Efesios 6:4 dice que los padres no deben hacer enojar a sus hijos, sino criarlos según la disciplina del Señor. Entonces aquí ya hay varias funciones: instruir, criar, cuidar, disciplinar. Cuando dice ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, me pareció como importante buscar un poquito más a qué se refería a esto. Y encontré, no me acuerdo, es una página católica donde pues explican como varios asuntos, entre ellos la familia, y decía que no hacer enojar a los hijos es como con el ejemplo, o sea, no exigirle a los hijos cosas en lo que tú no estás siendo consecuente. También está Proverbios 13:24, que también habla sobre la corrección a los hijos. Y es muy bonito porque este versículo dice que corregir, o sea, que incluso quien no corrige a sus hijos, entonces no ama a sus hijos. Porque ahorita pues pasa como algo, y es que en muchas familias como que a los papás les da miedo corregir y formar a sus hijos. Y pues con este mundo como está, pues ya hay muchas leyes que soportan eso de que a los hijos no se les puede decir nada. Pero Dios mismo dice que Él nos corrige a nosotros porque nos ama. Entonces ahí también es importante saber que una de las funciones de los papás es corregir a sus hijos. Listo. Proverbios 23:13-14 sigue hablando de disciplinar y formar, pero ya no hablan de los pequeños sino de los jóvenes. Y entonces eso me da pues una línea, y es lógico, pues uno lo ve como lógico, pero a veces se pierde de vista, y es que la tarea de los papás no es solo cuando estamos chiquitos. La tarea de los papás se sigue yendo para toda la vida. Aunque hay un asunto que es importante, y es que, como lo leíamos al principio, cuando el hombre y la mujer se van de su hogar, ¿cierto? Entonces ya pasa a tener como un rol más importante el ser esposo y esposa. Y cuando ya son esposos y esposas, pues se sigue teniendo ese respeto por la autoridad por los papás, pero ya en este caso, y Dios siendo un Dios de orden, dice que ahora tu nueva cabeza es tu esposo. Listo. Pero digamos en mi caso, pues yo todavía tengo a mis papás como esas personas que están responsables de mí, y hay que aceptar con gratitud su disciplina. De hecho ya voy para allá en cuanto a los roles de los hijos, y ya lo que les voy a contar el resto de la charla. Los papás también tienen una autoridad espiritual súper importante sobre los hijos. Tanto es que en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, Dios dice que cuando un papá incumple alguno de los mandamientos, son 3 generaciones más malditas.
o sea, 3 generaciones después de que él incumplió con alguna ley, va a ser maldecida de alguna manera por sus malas acciones. Y eso es como una consecuencia espiritual. Así como en las familias uno tiene el parecido de la bisabuela por allá, como que la nariz, como que los ojos, pues así como genéticamente traemos una carga generacional, espiritualmente también traemos cargas. Entonces, eso es como una forma de denotar la autoridad espiritual que tienen los papás sobre los hijos y connotar que sus acciones ya no solamente van a influir sobre sus vidas, sino que también van a recurrir sobre las vidas de sus hijos. Yo todavía no soy mamá, pero me parece que es una responsabilidad en la cual voy a necesitar estar muy de la mano de Dios, porque formar un hijo yo creo que es una de las tareas más grandes que tiene cualquier ser humano. Yo soy estudiante de doctorado y ahorita mi responsabilidad más grande es hacer una tesis, y si eso me estresa y me confunde, pues yo no me imagino en la crianza de un ser, de una personita. Aunque en parte, a principio de este año, pues me quería como meter en un rol que no me correspondía. Entonces, bueno, los papás en ese sentido, de esa autoridad espiritual que tienen sobre los hijos, tienen mucha autoridad también para bendecirlos. Entonces no solo dice que si una persona incumple los mandamientos, los hijos van a recibir, bueno, los hijos, los nietos y los bisnietos van a recibir maldición, sino que también dice que si nosotros vivimos una vida conforme a Dios y a su palabra y nos dejamos, pues tenemos esa relación cercana con Él, en donde fácilmente le podemos decir: Dios, oriéntame respecto a esto, y vamos caminando conforme a su dirección y tenemos esa voluntad de ser obedientes y de seguir una vida conforme a su palabra. Él nos promete 1000 generaciones benditas, o sea, 3 si nos portamos mal y 1000 si nos portamos bien. Y pues se denota en eso algo muy bonito, y es la misericordia de Dios, y pues como Él siempre tiende mucho más a ser muy amoroso, ¿cierto? Bueno, entonces la bendición de los papás es una cosa súper importante. Para mí, antes eso era como una tontería, pero ahora, y lo he experimentado muchas veces, mis papás, mi mamá va a la iglesia católica como yo, aunque yo también a veces voy a las iglesias cristianas, pero ella es muy, pues como muy soft, pues tiene una relación muy soft y dice que yo estoy muy empeliculada y que me lavaron el cerebro y etcétera, pero aún así a veces me llama y me dice: ora por mí, y eso es lindo. Y mi papá pues tiene como una relación un poquito más fuerte, pero digamos, yo hoy, en la mañana que mi mamá salía, yo pues como que me desperté porque salió muy temprano. Yo: ¿se va a ir ya? Y ella me dijo: sí, tengo que estar antes, pues tenía que ir a recoger unas cosas. Usualmente se va a las 8:30 y estaba saliendo como a las 6:30, sino que la sentí, me desperté. Yo le dije: yo no me puedo pues quedar, que usted se vaya sin que me dé la bendición, porque hoy hablo en el grupo. Y yo necesito que me dé la bendición para que sea Dios bendiciéndome a través de ti. Y en general, cuando tengo una presentación de la tesis, y todos los días, o sea, yo no quiero salir de mi casa sin la bendición de ella, pues por lo menos la de mi mamá, que está viviendo conmigo, o que yo vivo con ella. Bueno, ahí las dos nos ayudamos. Y mi papá, pues, con mi papá no crecí. Dios ha sido muy lindo y ha tenido un proceso de reestructurar, una palabra más bonita. Bueno, digamos, antes yo antes no le contestaba las llamadas a mi papá. Pues yo le podía contestar y lo dejaba ahí en visto. Y no le daba un abrazo, pues como de corazón, era como,
Pues yo soy muy mala haciendo expresiones amorosas, pero pues con mi papá la más desastrosa. Incluso él una vez me dijo, es que usted, o sea, como que me abraza por obligación, pero pues como que no se siente. Y pues ahorita mi papá maneja un taxi, me trajo y yo le pedí que por favor orara por mí, porque en serio que he entendido y lo he visto, cuando no se los pido, ay, como que pasa algo, yo no sé, como que no sale tan bien, pero cuando ellos me dan la bendición es como, no sé, como ese plus ahí, no sé cómo explicarlo, pero es de experiencia. Y bueno, eso con respecto a los papás también, pues como la bendición de ellos, obviamente amar a sus hijos, por ahí como que teníamos que empezar, pues una de las funciones, pues como la función más importante de los padres y de los esposos y de las esposas y de los hijos es amar. Igual, pues es como algo como intrínseco, porque es el primer mandamiento. Bueno, el siguiente mandamiento asociado al primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y a los demás como a nosotros mismos, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo no amar a la familia? El asunto es que es más teso amar a la familia, pero más teso. O sea, es muy fácil, no sé, uno conocer a un chico, pues bueno, en otras épocas, y decir, no, lo amo al mes, que decirle a la mamá, te amo. Pues de hecho a mí me ha salido como un par de veces y ya. Y las veces que se lo he dicho, las dos resultamos llorando. Pues porque finalmente es con quienes estamos compartiendo todo el tiempo. Y entonces conocemos todos sus defectos y sabemos qué cosas no hacen muy bien. Y entonces eso nos lleva como a encasillarlos y a decir como, ay, sí, luz en la calle, pero oscuridad en la casa. Y ese tipo de cosas, ¿cierto? Y nos enceguecemos por las emociones y finalmente no cumplimos con nuestros roles, con nuestras tareas, que es amarlos. Yo estaba en un proceso como de 4 años de aprender a amar a mis papás y he visto los frutos. Y es muy bonito ver que el papá ore por uno y te dé un abrazo sentido y que uno también sienta con gusto que puede dar un abrazo porque Dios ha estado sanando. Y es que es en serio que antes a mí no me provocaba ni siquiera, de lo que les dije, no le contestaba el celular, lo dejaban visto, porque yo sentía pues como muchas cosas, que me había abandonado, que se separó de mi mamá desde los 2 años, que nunca vivimos juntos, que estuvo viviendo en el exterior para darme un mejor futuro y finalmente no se le dieron las cosas y tuvo que volver al país y tiene que manejar un taxi. Y yo estaba furiosa porque yo decía, pues, ¿para qué se fue a perder el tiempo? Y entonces, pues era como uno diezito ahí constante y Dios ha ido sanando todo eso y revelando en mi corazón mi rol. Y mi rol es el rol de hija, se los he dicho como N.000 veces en la charla. Y una función como de las más importantes de los hijos es honrar a los papás y también es un mandamiento. No me acuerdo cuál mandamiento es, pero es como el 4º o el 5º. Y es de hecho un mandamiento con promesa. ¿Listo? No todos los mandamientos tienen promesa. Por ahí en alguna charla o alguna vez escuché, así de Lidia les va a dar cumplir lo que hasta les tuvieron que poner gabela de promesa para que lo cumplan. Y entonces ese mandamiento es que honremos a los papás. Entonces, nuestro deber como hijos es honrar a padre y madre. Y la promesa es que tendremos larga vida en Dios. Entonces, listo, honrar a los papás. Cuando uno tantas veces se ha sentido tan decepcionado de sus acciones, de sus decisiones, de la vida que hemos tenido que vivir por lo que ellos han decidido, porque finalmente vamos viviendo lo que los papás van decidiendo. A medida que crecemos, pues nos podemos apartar y ser más independientes, ¿cierto? Pero sobre todo en la infancia y en la adolescencia, pues nos vemos muy afectados.
Yo todavía me sigo viendo afectada por las decisiones de mis papás, pero ahora de una manera positiva y gracias a Dios. Aunque uno sigue siendo una pelota y sigue haciendo muchas burradas a pesar de saber muchas cosas de Dios, de estar viniendo al grupo, de que Dios esté sanando cosas en sus corazones. La carne sigue jalando mucho y uno sigue haciendo muchas cosas que incluso no piensan tan bien, pero finalmente se apartan de lo que Dios nos enseña. Y si Dios nos está enseñando algo, no lo hace para molestarnos la vida y mortificarnos, lo hace porque nos ama. Es un ejemplo muy bobo que hago a veces, no me acuerdo si es en sanación de corazón o qué, que la mamá le dice a uno, no meta el dedo en el enchufle cuando está chiquito, o no meta el palito en el enchufle, el palito de paleta o lo que sea. La mamá no le dice a uno eso porque es una antichévere, una amargada que no quiere dejarnos experimentar la vida, sino porque la mamá sabe que si uno mete el dedo o el palito en el enchufle, pues se va a electrocutar, ¿cierto? Entonces, Dios es igual, Dios conoce todo, Dios es el creador del universo, es el creador de nosotros, es el creador de el cielo y la tierra, y entonces mejor que Dios, ¿quién para saber nosotros qué debemos hacer? Listo, pero igual uno es muy terco. Entonces, les voy a contar un testimonio. Esto ocurrió a principio de año. Bueno, en marzo, abril y mayo de este año. Seguramente muchas personas no me han visto, yo llevo en el grupo un tiempo considerable, no dicto muchas charlas, me da mucha pena, y hacer la oración también me genera como orar por los otros, es una responsabilidad muy grande, pero Dios es muy lindo. De hecho, si estoy hablando yo aquí, hoy todo el mundo puede hablar aquí y orar por todos. Entonces, yo este año no he estado muy juiciosa, la verdad, con el grupo. Me han pasado pues varias cosas, he tenido muchos viajes de la tesis, la situación que les voy a contar, y he estado súper alejada del grupo, pero eso es más excusa que otra cosa, pero igual, no he estado mucho asistiendo. Dios me puso en una tarea, porque además de que uno debe honrar a los papás, pues también hay que honrarlo a él, ¿cierto? Esa es una forma de expresar y cumplir ese primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, y es honrándolo. Entonces, Dios me puso en la tarea de escribirle a Moni, la esposa de Juan, si saben quién es Moni. Fue hace mucho, esa tarea me la puso desde junio, y yo apenas la vine a hacer como hace mes y medio, porque yo decía, no, eso me lo estoy inventando yo. Y era decirle que si me podía dar un espacio para contarles lo que había aprendido durante esa situación difícil que estuve viviendo marzo, abril, mayo, que ya les cuento. Entonces, pero yo le escribí a Moni, Dios me puso en la tarea de decirte si puedo hablar en el grupo, pero yo sé, ya empecé con los peros, que ustedes organizan las charlas desde el principio de año y que pues ya tienen a todo el mundo establecido, pues como usted va a dictar esto, usted va a dictar esto, estos son los temas. Además yo tengo muchas salidas en estos meses, pues en julio y ahorita en agosto he estado viajando mucho por mi tesis. Entonces, como que obedeciendo, pero con un montón de peros por delante. Y yo esperaba que Moni me respondiera como, ¿y de qué vas a hablar? ¿Y cuándo son tus viajes? Pues como, o si no, ya tenemos todo agendado todo el año, entonces pues como que ya no, ¿cierto? Pues yo como con esa esperanza de que saliera un pero de los que yo estaba poniendo. Como no, pues no, de pronto en vacacional y no. Moni, como si no hubiera leído todos los peros, solo Dios me puso a decirte que debo compartir algo en el grupo. Y entonces me dijo, como, no, voy a hablar con Juan y bueno, ya, y después entonces miramos. Al ratico me escribió Juan, yo le escribí, bueno, ya no me acuerdo bien, en todo caso quedamos de hablar a mediodía y que ya tenían como un espacio para mí. Y yo dije como, ¿what?
O sea, yo esperaba que fuera la menos probabilidad posible estar hablando hoy aquí de lo que les voy a contar. Y entonces yo dije como, bueno Dios, listo, si ya tienen un espacio y un tema, pues por lo menos que el día que me toque dictar la charla no coincida con uno de mis viajes, porque los viajes ya estaban establecidos, los tiquetes ya estaban comprados, la gente con las que íbamos a ir a hablar a las comunidades ya estaban pues como planilladas a que nos iban a recibir, o sea, entonces cancelar un viaje de esos era como complicado, además porque es importante para la tesis, en fin. Y yo no quería incumplir con eso, pero tampoco quería como que, pues, le escribo a Moni a ofrecerme en obediencia, fue en obediencia, casi no lo hago, y que Dios me insistía mucho en el corazón, escríbale a Mónica, escríbale a Mónica, escríbale a Mónica, yo como que, ay no, eso debe ser mi cabeza. Y entonces yo le dije, bueno Dios, si usted quiere que yo vaya y cuente lo que voy a ir a contar, que mi charla no coincida con las fechas de mis viajes, y bueno, si de pronto quieres cambiar un poquito el tema, pues bueno, ahí miramos. Entonces ya después Juan me mandó pues como la informacióncita, entonces me puso como que me tocaba el 27 de agosto y que el tema era los roles sobre el hogar, o los roles en la familia. Yo dije como, ¡ah! Y me puse a llorar inmediatamente. ¿Por qué me puse a llorar? Ya sí les voy a contar. Y pues ¿por qué? Porque es muy teso ver cómo Dios organiza todo y cómo realmente, o sea, yo siento que estoy aquí y que les voy a compartir algo que Él quiere que comparta. Entonces, pues porque coincidieron muchas cosas, es muy loco. Y yo confío que, pues o sea, todo eso lo hizo Dios. Entonces, bueno, yo soy hija única, pero como mis papás se separaron, mi mamá y yo, pues mi mamá a sus 22 años y yo a mis 2 años de edad, nos devolvimos a vivir a la casa de mi abuela materna, donde vivía toda la familia. Porque mi abuela es de esas abuelas envigadeñas que recibe a toda la humanidad en su casa. Entonces, que cualquiera necesita devolverse para la casa, ahí estaba la casa. Entonces, vivíamos un gentío. Una vez éramos 13 personas. Pues, pero eran unas casas esas grandes de Envigado, pero igual era mucha gente. Yo no crecí sola. Yo crecí con mis primos. Después de mí, yo soy la nieta mayor, el ejemplo de la casa. Seguía una primita. Y mi primita ha tenido una vida muy complicada y en parte en eso veo como las consecuencias de las malas decisiones de los papás. Los papás de mi primita, bueno, el papá de mi primita trabajaba para Pablo Escobar en esa época, lo mataron cuando ella tenía como 3 añitos y mi tía, por estar involucrada con él, pues también la mataron un par de años después y mi prima vio. Entonces, y ella ya tenía 7 años, entonces pues uno a los 7 años, aunque no entiende muchas cosas, tiene una conciencia y una memoria. Crecimos, agua y aceite, pues yo como, sí, haga esto, lo hago, pues así como la hacendosita, la juiciosa, la estudiosa. Mi prima, súper rebelde, súper llevada a su parecer, así extrovertida, escandalosa, bueno, muy distintas igual. Ese no es el punto. El punto es que mi primita, pues en lo que les voy a contar en este testimonio, quedó en embarazo a los 14. Y pues mi abuela dijo como, pues no va a abortar. Porque mi abuela, de hecho, fue pues, como de las primeras personas que me llevó a conocer a Dios, a su manera, pero yo sé que ella tenía una relación muy bonita con él. Pues estaba muy clara en los principios. Y ella dijo, no, pues tiene 14, pero no va a abortar. Igual la familia del chico, que pues nunca fueron esposos, también dijeron como listo. Igual pues ambos eran medio adolescentes, mi prima 14, él 18, vamos a tener a la niña y pues en lo que nos corresponda vamos a ayudar, dijeron pues como las familias, ¿cierto? Sobre todo, pues la familia por parte del papá fue muy insistente con eso. Ahora, esta chiquita, bueno, yo crecí en mi casa aparte,
con mi prima, como les dije, pero también con esta bebé, ¿cierto? Yo no tengo hermanos, yo soy hija única. Mi prima y yo no éramos las más cercanas porque literalmente éramos muy distintas y lo único que hacíamos todo el tiempo era pelear, pero yo amo profundamente a su hija y es como si fuera mi sobrinita. Pues es como prima segunda si uno se pone a hacer cuentas en realidad, pero para mí es como si fuera mi sobrinita. Entonces, ahora esta chiquita tiene 14 años y el 12 de marzo, era un martes creo, pues era martes, pero no sé si era 12 de marzo, me llama mi mamá 5 de la tarde, furiosa porque mi mamá expresa todas sus emociones como siempre enojándose, ella no canaliza a través de otras formas, que Isabela, perdón por decir, no iba a decir el nombre, pero bueno, ella, sino que son cosas como algunas cosas son muy fuertes, entonces pues personales, entonces, pero bueno, ya lo dije, ya. Entonces, que estaba desaparecida, que el papá le había regañado y de alguna manera la había como amenazado de que la iba a llevar a vivir otra vez al ICBF, no sé si todos saben qué es el ICBF, y ella pues ella en esos momentos estaba viendo con el papá. A mi prima le quitaron la custodia de la niña cuando tenía como 5 o 7 años, porque Bienestar Familiar decidió que mi prima no era un ejemplo para ella. Entonces, pues desde esa época ya tenía que vivir con el papá. Mi abuela falleció, ya todo fue muy distinto, ya no estaba esa mamá que recibía a todos en la casa, ya cada uno cogió por su parte. Yo me fui con mi mamá y pues listo, el trato con mi mamá es como que vamos por partes iguales y ahí vamos junticas, ¿cierto? Mi prima quedó solita, ella recibió la parte del dinero que le correspondía a su mamá, pero bueno, eso es otra historia, y la niña estaba con el papá y ya no tuvo cómo volver al hogar en el que había crecido, porque ya no existía. Entonces, pues continuó viviendo con el papá. Y mi prima sin condiciones en ningún momento de volverla a recibir. Entonces siempre Bienestar Familiar decidía que mi prima no la podía tener. Llegó un momento en el transcurrir de la vida de mi solecito que le tocó irse a vivir al ICBF porque además decidió Bienestar Familiar que el papá tampoco tenía calidad para tenerla. Finalmente ella se voló, el ICBF dijo que iba a dar un paso atrás porque ya tenía 13 años y decía que tenía ya como una capacidad y una conciencia para decidir y que si quería vivir con su mamá lo podía hacer, y les dieron la posibilidad de estar juntas otra vez. Y listo, empezaron a vivir juntas, pero igual mi prima creció en un entorno muy pesado, muy parecido a su mamá y a su papá. Entonces, mucha droga, dealers, prepagos, etcétera. Parece novela Narcos, pero no, es la vida real todavía en Envigado. Y bueno, no sé, en muchas otras partes. Entonces, pues Isa estaba viviendo ahí con su mamá en ese entorno y se empezó a meter en muchas cosas. Y bueno, se está volviendo una adolescente complicada. Todavía está en ese proceso, pero lloro mucho por ella. Entonces, y yo sé que Dios hace milagros y tengo confianza en que Él respalda la oración de intercesión de cualquier persona. En fin, estaba viviendo con el papá, estaba viviendo con la mamá en ese momento, después la mandaron a vivir otra vez con el papá y ocurrió esto a principios de este año. Estaba viviendo con el papá la sacó del colegio, le dijo que se le iba a llevar a vivir al ICBF, un día discutieron feo, le dijo la misma amenaza, ella se fue a buscar consuelo y refugio donde su mamá
y algo había pasado con las amigas de la mamá y le habían dicho cosas de ella, y mi prima la recibió súper furiosa y lo que hizo fue decomisarle el celular y encerrarla en una habitación porque se le iban a llevar por un ICBF. Y entonces mi solecito, en su ansiedad y en sus cosas, se voló. Entonces ese día me llama mi mamá y me dice: Isabela está perdida, no tiene celular, no tenemos cómo encontrarla, no sabemos a quién más recurrir. Por parte del papá me estaban tratando de localizar, porque pues ella y yo tenemos como una buena relación. Entonces pensaban que tal vez ella se había comunicado conmigo o había tratado de buscarme, pues pensaban que yo tal vez era como la solución al problema. Y pues yo no tenía ni idea, yo estaba en mi casa todo el día estudiando y pues hasta esa llamada supe. Mi mamá en su angustia me dijo muchas cosas, me dijo de una violación, me dijo de consumo de drogas, me dijo de que otra vez pues había pasado cosas, o sea que todo eso había pasado en torno a Isabela, que los amigos de mi prima habían hecho cosas muy malucas con ella. Yo me llené de angustia y de rabia, incluso pues le dije a Dios, furiosa, que como Él permitía tantas cosas malas. Y después Dios me recordó que Él no es el que lleva todas esas consecuencias y la gente a que le lleguen todas esas consecuencias. Y de ahí mismo le dije como: Dios, mentiras, yo sé que esto no eres tú, de hecho yo te necesito que me ayudes a encontrarla. Y me acordé que yo tenía el celular de su mejor amiguita y me comuniqué con ella y que sí había estado allá, pero que se había ido. Entonces yo le dije que por favor me avisara cuando, pues si volvía a buscarla, si volvía a su casa, porque pues yo necesitaba encontrarla, ¿cierto? Una anotación más: Isa trató como de hacer intento de suicidio 2 veces, entonces eso me generaba todavía más angustia, porque yo pensaba, pues se siente en situación total de abandono, fácilmente pues puede pasársele por su cabecita hacer algo así. Yo no sabía qué más hacer, pues aparte de esta llamada, pero Dios pues como que me puso otra idea, y era bajar a hablar con los vigilantes del edificio y pues mostrarle una foto de ella y decirle que si ella iba, pues que por favor la dejaran entrar. Y bueno, y en esas llegó mi tío, el hermano de mi mamá, que en estos momentos también vive con nosotros, y entonces me vio y pues yo estaba destrozada, le conté, y lo que hicimos fue como salir a buscarla en el barrio, pues en el barrio donde vive mi prima, donde vivíamos nosotras, que es en el Trianon. Entonces en el Trianon, en La Paz, no sé si conocen Envigado un poquito. Entonces, listo, fuimos, pero no encontramos nada. Finalmente, por gracia de Dios, en la noche Isa volvió donde su amiguita, porque ya no tenía dónde más ir, pues ya estaba muy tarde, era como las 9:30, era un martes, y entonces me llamaron y me avisaron que ella estaba allí. Yo fui a buscarla, pues le dije: pregúntale a ella si quiere que yo la busque. Ella dijo que sí y yo fui por ella. Entonces, bueno, ella ese día ni siquiera había comido en todo lo que llevaba el día, tenía los ojos hinchados de haber llorado un montón, le vi unas marquitas en la mano y yo dije como pucha, y me llené como de responsabilidad. Y bueno, mi mamá me había advertido antes de encontrarla que yo no me podía hacer cargo de ella, o que por lo menos en nuestra casa no, y eso también me generaba mucha angustia. Y bueno, porque el panorama era como: el papá no la va a tener porque la va a mandar al ICBF, la mamá también pues apoya esa idea o no la recibe en la casa. Ella en el ICBF fue donde empezó a hacer pues su primer intento de suicidio, y allá entró en depresión y muchas cosas. Yo decía, si la llevan para allá es pues como la muerte segura. Entonces yo me llené de mucha angustia, pero igual en este caminar con Dios yo he aprendido que todo hay que entregarse. Y pues yo sabía que en mis fuerzas no podía hacer mucho, pero pues que Dios siempre ayuda. Entonces yo le entregué la situación y le dije que me fuera orientando, pero igual uno es muy terco. Entonces, listo, Isa se quedó con nosotros un par de semanas. Al siguiente día, era miércoles,
había clase de Biblia después de mucho tiempo, pues de casi un mes sin haber clase de Biblia. Ese día Dios me puso en el corazón, es una adolescente, yo no soy mamá. Yo le dije a Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago con ella? Pues yo no sé qué hacer. Entonces lo que me puso Dios en el corazón era que la escuchara. Se aclararon muchas cosas, sobre todo eso que me dijeron en esa llamada, pues que me dijo mi mamá que le habían dicho, pero muchas cosas sí eran ciertas, unas no eran ciertas, otras sí eran ciertas. Igual yo decía, tan teso. Algo muy teso de ese diálogo con ella, yo la escuché mucho. Y también le hablé. Y obviamente le hablé de Dios y le hablé de Jesús y del Espíritu Santo. Y ella en este punto de su vida es totalmente escéptica, porque ha tenido que sufrir muchas cosas. Ya dice, Dios, eso no existe. Yo sé que Dios nos utiliza y que lleva semillitas, y yo sé que en algún momento va a dar fruto. Fue muy particular porque, bueno, parte de lo que hablamos es lo que se habla al principio de sanación de corazón. Y entonces yo le dije, pues es un ejemplo que a veces hacemos, que el corazón es como un vasito con agua cuando Dios nos crea, y que todas esas cosas malas que nos empiezan a pasar, empiezan a llenar ese vaso de piedras y de manchas, y empiezan a agrietar un poquito el vaso, pero que Dios viene y restaura ese vaso y nos vuelve a purificar a ese estado original. Y ella me dijo como, pues mi vaso ya ni siquiera contiene pantano adentro, ni piedras ni nada, porque está totalmente destruido. Y yo como que, Dios, pues yo me quería romper en llanto, pero no, yo soy fuerte. Esa noche habló Pablo en clase de Biblia, estábamos en el Antiguo Testamento. Una condición que me puso mi mamá fue, tiene que estar con ella 24/7, porque le da mucho susto que estando con nosotras ella hiciera algo, pues que intentara hacer algo en contra de su vida. Entonces yo le dije, Isa, vamos a tener que ir a Biblia, vamos a tener que ir a la universidad, vamos a tener que hacer todo juntas, usted va a ser mi sombra. Entonces fuimos a clase de Biblia, yo dije, no, esta mujer se va a recontraburrir, porque estábamos en el Antiguo Testamento y a veces el Antiguo Testamento es un poquito denso. Pues ese día Pablo llegó a hablar del amor y fue una cosa impresionante. Incluso ella me dijo como, estoy muy extendida, ya tengo que terminar, me dijo que si yo había hablado con Pablo, que si yo le había contado lo que habíamos estado hablando ese día, y obviamente no era pues nada, era Dios mismo. Listo, mi mamá me advirtió, ella no puede quedarse con nosotros mucho tiempo. Entonces hablé con los papás de ella para ver qué podíamos solucionar. Los papás seguían en su mismo punto, no la recibimos, ICBF o calle, ella verá. Entonces yo les dije como, bueno, pues si no hay más opciones vamos a tener que hablar con Isa y pues decirle que hay que buscar un hogar. Fue una conversación muy difícil, también lloró un montón. Finalmente incluso me dijo, bueno, buscamos en internet, pues como tratando de darse un alivio de por lo menos buscar algo que a ella le pareciera un buen lugar y no el ICBF, que era una cosa terrible, y nos pusimos en la tarea de buscar hogar. Era muy difícil que la recibieran, casi no encontramos uno porque ya estaba muy grande, porque sus papás están en condiciones financieras de tenerla, en fin, entonces casi que no encontramos uno en La Estrella. Aceptaron el viernes antes de un puente en marzo, pero me acuerdo mucho porque esa semana fue muy crítica y es como lo que les tengo que contar con respecto a esto de los roles y de mi rol como hija. Y fue que, bueno, dijeron como, listo, la vamos a recibir la siguiente semana, que son solo 4 días, como semana de prueba, a ver qué tal le va, cómo se comporta y si la podemos aceptar. Entonces a mí como que fue como un respiro, y porque también había un colegio cerquita, y porque era un hogar de monjitas, y porque pues le iban a tener en semana, pero los fines de semana podía salir, o sea, no era una cosa pues como cárcel, como que la van a tener allá encerrada todo el tiempo. Entonces era como todo perfecto, y yo como que ese lunes festivo que la fui a llevar al hogar, yo llegué a la casa como con esa ilusión de que ay, tan chévere, todo se va a arreglar. Porque si la reciben, y yo tenía como toda la expectativa, y yo, Dios, por favor, que la reciban, que se porte bien. Yo decía, listo, ella está en semana, yo cumplo con todas mis funciones académicas en semana, y los fines de semana yo la tengo, metiéndome en un rol que no me corresponde.
Y llegué a hablar con mi mamá en la noche, yo listo, pues ya la dejé allá, se quedó un poquito pues llorando y porque se tenía que quitar sus piercing, pero yo sé que ella va a entrar pues como en razón, ella ya se hizo una amiguita y los fines de semana se queda con nosotros. Mi mamá me dijo no. Y para mí fue un baldado de agua. Yo como no, pues son solo los fines de semana. Yo le dije, yo fui muy clara con usted desde el principio y nosotros no nos vamos a hacer cargo de ella. Si usted se quiere hacer cargo de ella, las puertas de esta casa están abiertas, usted puede coger sus cositas, buscar un lugar donde tenerla, si usted se quiere hacer responsable de eso, pero sepa que yo no estoy de acuerdo. Y para mí fue como, en serio, el baldado de agua, porque yo decía, si estuviera mi nana viva, pues mi abuela, esto no estaría pasando, ella nos recibiría en la casa, mi mamá se acostó llorando, yo también me acosté llorando y refunfuñando de mi mamá porque no entendía en esos momentos. Pero mi mamá es una persona que Dios usa mucho para ponerme en mi lugar. Entonces, esa semana fue la semana más angustiante que creo he tenido en la vida, porque era la semana de prueba. Entonces yo no sabía, bueno, pensé en irme de la casa, empecé a buscar dónde irme, pero mis amigos del mundo, pues los de la universidad, los que todavía no conocen de Dios, me alentaban y me decían, claro, Estefi, vos tenés la capacidad intelectual, emocional y financiera de tenerla, ¿quién mejor que vos para tenerla? Vos sos un buen ejemplo, todo lo contrario a lo que ella ha tenido siempre, además te tiene confianza, te cuenta las cosas. Yo decía como sí, yo puedo, pero en el corazón yo no sentía tranquilidad, porque Dios ya me había enseñado o me ha venido enseñando que yo tengo que honrar a mis papás, y mi mamá no estaba de acuerdo. Y después hablé con mi papá, porque no estaba enterado, porque pues él no vive con nosotros y tampoco estaba de acuerdo. Hablé con personas del grupo y también Dios a través de ellos me hablaba y me decía, no, pues, o sea, Dios me hablaba en el corazón a través de diferentes personas, que era muy loable, que era muy bonito, ¿cierto? Lo que yo quería hacer, pero que no me correspondía y que además mis papás no me estaban apoyando. Y que aunque yo ya tenga 30 años de edad y reciba suficiente salario para ser independiente y me pueda administrar yo solita, mi rol es de hija. Y como hija debo honrar a mis papás. Y una de esas funciones de honrar a los papás es ser obediente. Y yo decía como, pucha, pero si yo quiero hacer algo bueno. Me sentía como una cobarde, como que me estaba refugiando en todo esto que había aprendido para no salir a enfrentar algo más, un reto más grande, porque ya es ver por alguien más y hacer más cosas y crear un adolescente de cero no es una tarea fácil, y me di cuenta porque la tuve un par de semanas más y ya nos estábamos casi que queriendo matar a diario, aunque después dialogábamos y conciliábamos, pero es complicado. Finalmente la aceptaron. Finalmente esa angustia que yo tenía de qué va a pasar el viernes y dicen que no, pues no pasó. Finalmente le conté que no se podía quedar más con nosotros y que tenía que quedarse con los abuelitos paternos los fines de semana. No le gustó mucho la idea, pero pues qué más podía hacer. De todas maneras, quien quedó como a cargo de Isabela fui yo, sin ser ni su mamá ni su papá. Y eso me llevó a un montón de semanas muy estresantes, en las cuales cada semana era una amenaza de que le iban a echar. Y entonces una amenaza a mitad de semana de que le iban a echar, porque los miércoles era el día de llamar. Y ese día la monjita aprovechaba que yo llamaba para decirme, la vamos a echar. Entonces era una angustia cada semana, semana tras semana, porque Isabela le iban a echar y qué íbamos a hacer. Y seguía considerando, seguía dándole vueltas a la opción de irme y responsabilizarme y de que listo, yo la metí a estudiar y que me hacía cargo, pero Dios en esos meses me mostró muchas cosas y me dijo como muy contundentemente no. Y yo seguía sintiéndome muy culpable porque yo decía, pero es que es lo mejor para ella. Nosotros en nuestro orgullo y en nuestra inteligencia y en nuestro creernos mucho y que tenemos mucho conocimiento, a veces pensamos que tomamos decisiones muy correctas, pero no es así, sino son decisiones que van acorde con la voluntad y la palabra de Dios.
Y Dios se encargó de mostrarme eso. De amenaza en amenaza en amenaza, un viernes a mitad de mayo la echaron. Y yo ese día dije, oh por Dios, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pasó? Finalmente los papás la volvieron a recibir. Finalmente en estos momentos sigue estudiando. Finalmente, mal o bien, están tratando de reconstruir su familia, porque ella tiene un papá y una mamá. Dios me enseñó muchas cosas. Me enseñó con esa situación. Fueron meses estresantes. Pues no sé si para ustedes sea como una situación pues más fácil. Para mí fue en serio que angustiante. Fueron meses muy complicados. Pero también fueron meses de ver la gracia de Dios y ver su respaldo y ver que Él cumple cuando uno le entrega. Y entonces aprendí que es muy importante en el rol en que tengo en estos momentos cumplir esas funciones. Y mi función como hija era ser obediente y lo hice. Y finalmente la consecuencia o el resultado fue el mejor. Isa está con sus papás, pues aparte y en la disfuncionalidad en la que están, pero está allí. Dios también me enseñó que hay que respetar la autoridad de los papás sobre sus hijos. O sea, yo como hija tengo que respetar a mis papás. Y también, como yo no soy la mamá de Isabela, yo debo respetar la autoridad de sus papás sobre ella. Dios también me enseñó que hay que esperar en fe y en confianza. ¿Por qué? Eso fue sobre todo al principio y bueno, fue casi que un examen cada semana, porque cada semana era como esa incertidumbre, porque él me decía, tranquila, que yo voy a resolver. Y yo decía, con esa carga de, yo tengo que resolver esto. Y él me decía, no, usted lo que tiene que hacer es lo que yo le estoy direccionando. Y finalmente, o sea, ver que la consecuencia fue lo mejor que pudo haber pasado, es como, en serio que sí vale la pena esperar y confiar en Dios. Otra cosa que me enseñó Dios fuerte es que yo estaba siendo un juez de los papás, pues de mi prima y del papá de Isa, en decir de que no son aptos, en decir, respaldada por los diagnósticos del ICBF, que ellos no tienen las condiciones para formar a esta chiquita o ya no tan chiquita, y Dios me decía, tampoco, es que su rol no es juzgar. Yo soy el único que tengo el conocimiento de todo y de todos los corazones para poder decir quién es apto y quién no es apto. Usted no es juez, usted no conoce el corazón de cada uno de ellos, usted no conoce a fondo qué está pasando. Su tarea y lo que puede hacer por ellos es amarlos y orar. Y si quieren acercarse y si necesitan su ayuda y si la buscan de nuevo por un consejo, o Isa quiere irse a comer un helado, o quiere ir a comer pizza, o quiere que nos veamos una película, o quiere ir a amanecer a la casa, listo, en amor, o quiere ir al grupo otra vez, porque incluso solo fue 2 veces a Biblia y le hizo publicidad en toda la familia. Y ella dice que no cree en Dios, pero yo sé que hay algo ahí. Y ya, básicamente es como eso. Dios establece unos roles y los establece porque Él dice que la familia es una iglesia doméstica, y así como la iglesia la compara con un cuerpo en donde cada uno tiene una función específica que es vital que cada uno cumpla, pues igual en la familia. O un ejemplo más para los hombres, como un equipo de fútbol. Si todos fueran delanteros, ¿qué pasa con el equipo? No funciona, ¿cierto? Entonces es súper importante que cada uno en su familia cumpla la función que Dios le está asignando en su momento determinado. Como esposa, como esposo, como papá, como mamá, como hijo. Así me crea muy grande. Porque es que yo digo, si ya tengo 30, pues recibo un salario suficiente, ¿cierto? Pues porque voy a obedecer. Pero Dios
Dios en su infinita sabiduría sabe por qué debemos obedecerle. Nosotros no conocemos el futuro, Él sí lo conoce. Y pues para cerrar, como una pregunta para ustedes de reflexión, y es: ¿qué tal están cumpliendo sus roles en el rol que están en este momento? Recuerden que un noviazgo todavía no es un matrimonio. Entonces, si uno es novio, todavía es rol de hijo, listo. Y la prioridad son los papás. Y pues eso era como lo que Dios quería que les compartiera. Y muchas gracias. Y vamos a orar. Bueno, Padre Santo, de nuevo gracias por tenernos en este lugar. Gracias porque eres tú hablando a los corazones de cada una de las personas que estamos aquí presentes, incluso al mío. Gracias, Señor, porque tu misericordia es infinita y tu amor, pues, infinito no existe, pero es que tú eres una cosa que no se puede abordar, y tu amor igualmente. Y gracias por eso, porque es desbordante, y porque nos quieres que volvamos a ti en búsqueda de ese papá que nos orienta en cada paso, así tengamos 15 años o así tengamos 70, porque tú nos amas y dice tu palabra que tú nos adoptas como tus hijos a través de Jesús. Y yo quiero, Señor, pedir que todas las personas que estamos aquí presentes podamos experimentar eso, ese acompañamiento, que nos abramos, porque es que ni siquiera nos damos la oportunidad muchas veces de permitirnos y permitirte acompañarnos en nuestra cotidianidad, que nos creemos muy autosuficientes e inteligentes y tomamos todas las decisiones por nuestra cuenta, y se nos olvida consultarte, y se nos olvida consultar tu palabra, y finalmente pues los mejores resultados se obtienen de seguirte a ti. Y con eso no quiero decir que siempre los resultados en primera instancia van a ser buenos, a veces son confusos, pero siempre van a obrar para bien, porque tú nos prometes. Y yo reclamo esa promesa para todos los que estamos aquí, que todo lo que sucede en la vida de quienes creemos en ti obra para bien. Señor, de nuevo bendice a todas estas personas, bendícenos, bendice a nuestras familias, y que cada uno y las familias que están aquí representadas, y que seas tú revelándonos y direccionándonos en esos roles en los que estamos en estos momentos. Yo te doy gracias, Señor, de nuevo por permitirnos estar aquí, y te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, y ya vamos a orar.